Hola, ¿qué tal compañero? En el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una base de datos con SQL Server manejando la interfaz de Manager Studio de Microsoft. Bueno, para hacer la base de datos como tal, pero primero tenemos que tener mentalizado qué es lo que vamos a hacer. Para eso vamos a diseñar a pensar cómo crear una base de datos. Vamos a hacer una muy sencilla, pero de ejemplo. Una base de datos que nos guarde una persona y que le asigne un rol de estudiante o de docente. Para eso vamos a entrar al SQL, a la interfaz para poder crear la base de datos. Para eso utilizamos el siguiente código. Cercioramos que estamos en la parte master de la interfaz. Eso lo que asegura es que el programa se encuentre sobre una base de datos completa para sobre ella empezar a crear. Entonces, creamos una base de datos con el siguiente comando: create database y asignamos el nombre que le vamos a dar a nuestra base de datos. En este caso vamos a crear una base de datos que se llame, no sé, aprendiendo. Aprendiendo. Es muy importante que las primeras letras de cada palabra vayan en mayúscula, pues porque algunos motores exigen que sea así. En este caso SQL Server no lo exige, pero es buena práctica hacerlo. Cuando tengamos el código escrito, nos cercioramos que no tenga errores de sintaxis. En este chulito que encontramos acá, lo pulsamos y como nos podemos dar cuenta, nos sale que el comando se completó satisfactoriamente. Entonces es en este momento cuando le damos a ejecutar o pulsamos F5. Entonces ejecutamos y nos dice que el proceso se ha ejecutado con éxito. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tengamos esto así, podemos comentar esto en este botoncito. O simplemente un atajo con el teclado, le damos control, la K y la C. Y automáticamente se nos comenta. Como nos podemos dar cuenta, aquí en la parte de bases de datos, ya tenemos nuestra base de datos nueva, la que acabamos de crear, que se llama aprendiendo, ¿verdad? Esperamos que el servidor refresque. Y aquí está nuestra nueva base de datos. Como se pueden dar cuenta, la base de datos está completamente vacía porque aún no hemos asignado ninguna tabla ni nada por el estilo. Se ha quedado la base de datos, listo. Ahora en este momento podemos usar la base de datos que hemos acabado de crear. Para eso usamos el siguiente comando. Es importante que para pasar al siguiente comando tener comentado el que ya hemos realizado. Este comando ya está ejecutado, por tanto debemos tenerlo comentado. Para usar la base de datos que hemos creado, usamos el comando use y ponemos el nombre de la base de datos que creamos. En este caso se llama aprendiendo. Como se pueden dar cuenta, la interfaz nos sugiere que utilicemos la base de datos que corresponde con la sintaxis. Entonces pulsamos clic y revisamos la sintaxis. Si todo está bien, la podemos ejecutar. Bien, la sintaxis está bien. Para eso le damos el botón de ejecutar. Y nos dice que se ha completado la operación. Como nos podemos dar cuenta, aquí en esta parte automáticamente sale que vamos a usar la base de datos aprendiendo. Sin embargo, por interfaz se puede, pulsando este iconito, se nos va a desplegar las bases de datos que tenemos disponibles, pero es buena práctica hacerlo por el código. Entonces, control KC y comentamos el código. Ahora, para crear la primera tabla vamos a decir que estamos en la tabla aprendiendo, lo cual ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, vamos a crear una tabla con el siguiente comando: create table y el nombre que le vamos a asignar a la tabla. Por ejemplo, habríamos dicho que vamos a crear una tabla persona y que tenga una tabla de persona, y vamos a
hacer dos tablas, una que se llame profesor y la otra estudiante, para relacionarlas entre sí. Vamos a crear la tabla persona, porque el alumno como el docente son personas, entonces todas dos van a tener los atributos que tiene una persona. Entonces creamos la tabla persona y le montamos sus argumentos. Entonces, una persona tiene un identificador, que sería un número de cédula, hablando de personas ya adultas para no revolverlas como menores de edad. Entonces, tienen las personas un número de cédula, y entonces vamos a decir que los números los podemos usar en enteros. Para eso utilizamos la sintaxis INT. Para eso utilizamos la cédula y decimos que es de tipo entera. Vamos a correr esto para que no nos estorbe. ¿Listo? Ahora, queremos que la cédula sea la identificación primaria de la base de datos. Para eso, vamos a utilizar la cédula como identificador primario. Ya dijimos que la cédula es un número y que es de tipo entero, por lo tanto será numérico. Y ahora vamos a decir que este es el identificador primario. Entonces vamos a decirle a SQL que queremos que esto sea la llave primaria. Para eso utilizamos el comando seguidamente, colocamos primary key y separamos por coma. Esto quiere decir que esto que está aquí es un campo y que tiene la restricción de ser la llave primaria, la llave con la que conectan las demás bases de datos. Aquí le colocamos un segundo campo. Una persona tiene un nombre, por así decirlo, un nombre. Y como las personas, en los nombres son en letras, utilizamos el tipo de dato varchar. Es un tipo de dato de SQL Server. Y le colocamos las dimensiones. Por ejemplo, un nombre largo, 50 caracteres. Y le colocamos una coma. Queremos que la persona tenga un apellido, al igual del tipo de dato varchar, y le vamos a colocar 50 caracteres. Separamos por coma y le damos el siguiente campo. Una persona tiene teléfono, un solo teléfono por persona, de tipo, coloquémoslo de tipo varchar para no complicarse, aunque se podría colocar de tipo entero. Coloquemos un teléfono colombiano que tiene alrededor de 11 caracteres y colocamos separado por coma. Vamos a ver que tenga un identificador que se vaya autoincrementando. Vamos a colocarle un ID antes del número de cédula. Entonces ID vamos a colocarlo de tipo entero y vamos a querer que se autoincremente de uno en uno. Para eso usamos la sintaxis identity y le vamos a decir que comience en 1 y que se aumente de 1 en 1. Cerramos aquí y de igual forma ponemos las comillas. Un argumento para otra persona que pueda tener tal vez una fecha de nacimiento. Para la fecha de nacimiento y esas cosas existe un tipo de dato especial para hacer dicha tarea, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo de tipo varchar para no complicar. Y le colocamos unos caracteres, no sé, 20 caracteres, y separamos. Aquí en la última columna no es necesario poner la coma porque es lo último que se están dando dentro de la tabla. Verificamos la sintaxis, que todo esté bien. Si todo está bien, está correcto, y vamos a ejecutar con F5 o aquí con el botón ejecutar. Pulsamos ejecutar y nos dice que se ha completado correctamente la sintaxis. De igual forma, seleccionamos toda la sintaxis y le damos control K y la C para comentar lo que tenemos hecho, ya que si volvemos a correr el código posiblemente nos dé error porque la tabla ya está creada. Entonces refrescamos aquí la base de datos, clic derecho y pulsamos el botón refresh. Lo que va a hacer es actualizar la interfaz, a decirle que hay una tabla nueva. Revisamos las tablas y nos podemos dar cuenta que existe una nueva tabla.
una nueva tabla que es la base de la tabla que hemos acabado de crear, y nos podemos dar cuenta si la abrimos que tiene las columnas que acabamos de decir y tiene la llave primaria que acabamos de señalar, que es el número de cédula. Entonces ya hemos creado la base de datos de persona. Ahora vamos a crear la base de datos de profesor y la base de datos del alumno. Entonces pulsamos aquí sobre lo que estamos trabajando y creamos una nueva tabla. Lo mismo, create tabla. Acá voy a adelantar un poquito el video porque va a ser lo mismo que se acabó de hacer, solamente con algunos otros argumentos. Bueno, aquí ya hemos creado la tabla profesor y los atributos pues van a diferenciar a una persona de un profesor. O sea, qué atributos tiene una persona para que la haga profesor. Entonces vamos a decir que tiene una profesión, un contrato inicial, unas horas laboradas y un salario, ¿verdad? Todo eso se va a presentar con su respectivo identificador, ¿sí? El tipo de variable que es. Aquí algo interesante es la identificación. Esta identificación va a ser la llave foránea, la que une a la persona con el profesor. Entonces, cuando tengamos esto así, vamos a de nuevo a ver la sintaxis que esté bien escrita y luego vamos a ejecutar el código. Ok, ejecutamos. Como nos podemos dar cuenta, el código funcionó y el comando se completó. Y si refrescamos, la va a aparecer una tabla que se llama profesor. Refresquemos y nos damos cuenta, bueno, esperemos que cargue. Nos damos cuenta que aquí salió una nueva tabla llamada profesor, la cual está relacionada con la tabla persona. ¿Listo? Esperemos que cargue. Esperamos que cargue y aquí está la nueva tabla persona. Entonces, como hicimos anteriormente, aquí control K, control C y comentamos todo el código. Aquí seleccionamos casa. Se comenta todo el código. Aquí ya había preparado el código con anterioridad. Para descomentarlo, le pulsamos en este botoncito de descomentar o control K y control U. Entonces, aquí nos está botando un error, pero este error proviene de que la interfaz a veces no se refresca bien y pues suele dar esos errores. Lo mejor es refrescar aquí clic derecho, refrescar y refresca todo el servidor. Esos son pequeños inconvenientes que se crean al momento de hacer la base de datos en un computador que tiene a veces pocos recursos. Entonces ejecutamos y nos damos cuenta que la sintaxis de nuevo está bien. Aquí de nuevo la llave de referencia es persona de cédula, ¿verdad? Pero entonces necesitamos que esa también sea su llave foránea. Entonces vamos a hacer esta misma línea de código, pero aquí. Entonces acá decimos que identificación es de tipo entero y que va a ser llave foránea de número de cédula de la tabla personas. Verificamos que la sintaxis esté bien de nuevo y ejecutamos el código. Entonces vamos a dar clic en ejecutar. Dice comandos completados satisfactoriamente. Por eso es lo que intenta decir en español. Listo, comentamos el código. Aquí comentamos y de nuevo vamos a refrescar el servidor base de datos para que se muestren visualmente los cambios. Refrescamos. Aquí tablas y aquí ya se muestran las tablas visualmente, las tres tablas que acabamos de crear. Cada tabla tiene sus restricciones y tiene su cantidad de columnas. La podemos ver aquí en la parte de diagramas. Aquí le damos diagrama, clic derecho y le damos en nuevos diagramas, clic derecho, nos sale esta tabla, pulsamos las tres opciones con azul y pulsamos la opción de agregar. Aquí nos va a agregar las tablas para que las podamos ver gráficamente cómo están conectadas. Bueno, volviendo aquí a la función de existen otros comandos para
cambiar campos en las bases de datos. Por ejemplo, digamos que queremos cambiar